Un cordial saludo para todos ustedes que nos han venido acompañando en este camino de Adviento que nos prepara la celebración de la Navidad, del misterio de la encarnación del Señor. Hemos venido reflexionando en diferentes temas que nos ayudan a preparar esta festividad y hoy les invito para que de manera especial reflexionemos en el tema del silencio. Generalmente la Navidad es un tiempo de mucho ruido, es un tiempo de mucha bulla, de no hacer momentos de silencio en el corazón, pues el Adviento tiene que servirnos precisamente para hacer silencio y para desde el silencio contemplar el misterio del Salvador. Así que con esta invitación vamos a comenzar este momento de reflexión con un momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, sobre mí, sobre nosotros, la gracia de tu Espíritu Santo. Ayúdame a hacer silencio, quiero escuchar tu voz. Toma mi mano, guíame al desierto, que nos encontremos a solas tú y yo. Necesito contemplar tu rostro, me hace falta la calidez de tu voz, caminar juntos, callar para que hables tú. Me pongo en tus manos, quiero revisar mi vida, descubrir qué tengo que cambiar, afianzar lo que anda bien y sorprenderme con lo nuevo que me pides. Me tienta creer que te escucho cuando escucho mi voz. Me tienta creer que tú me hablas cuando soy yo el que se habla a sí mismo. Enséñame, Señor, a discernir. Enséñame, Señor, a callar para escuchar tu voz. Dame luz para distinguir tu rostro. Llévame al desierto, Señor. Despójame de lo que me ata. Sacude mis certezas y pon a prueba mi amor para empezar de nuevo, con humildad, sencillez, con fuerza y espíritu para vivir fiel a ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito ahora para que tomen su Sagrada Escritura, su Biblia, y busquen el siguiente pasaje que va a ser el punto de partida de nuestra reflexión en este tema del silencio. La cita bíblica es primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos del 9 al 13. Cuando Elías llegó a la montaña, entró en una gruta y pasó allí la noche. El Señor le dirigió su palabra. ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: sufro por amor al Señor Todopoderoso, porque los israelitas han roto tu alianza, han destruido tus altares y han matado a tus profetas. Solo he quedado yo, y me buscan para matarme. El Señor le dijo: sal y quédate de pie ante mí en la montaña. El Señor va a pasar. Pasó primero un viento fuerte e impetuoso que hacía temblar las montañas y quebraba las peñas, pero el Señor no estaba en el viento. Al viento siguió un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Al terremoto siguió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Al fuego siguió una suave brisa. Elías, al oírla, se cubrió el rostro con su manto y saliendo afuera quedó de pie a la entrada de la gruta. Y una voz le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Respondió: sufro por amor al Señor Todopoderoso, porque los israelitas han roto tu alianza, han destruido tus altares y han matado a tus profetas. Solo he quedado yo y me buscan para matarme. El Señor le dijo: anda, regresa a Damasco por el camino del desierto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este texto que acabamos de escuchar particularmente siempre me ha llamado la atención, sobre todo en este aspecto de descubrir la voz del Señor en lo sencillo, en el silencio. Pero para poder comprender precisamente la manera como habla Dios, pues debemos contextualizar un poco lo que nos dice el pasaje del libro de los Reyes. Elías ha tenido una lucha fuerte contra los Baales, contra los profetas de los Baales, de los ídolos, y ha vencido en el monte Carmelo. Allí
ha logrado precisamente demostrar que Yahvé es el Dios verdadero. Sin embargo, después de que Elías baja de la montaña, recibe una noticia. La reina Jezabel, que era una mujer cruel y sin escrúpulos y además idólatra, empieza a perseguirlo y promete también acabar con su vida, precisamente porque ella es una mujer idólatra y ha acabado con los profetas de los falsos dioses. Elías empieza a huir y en su vida empieza a caer en una profunda depresión, precisamente porque no comprende, empieza a sentir miedo y no comprende por qué, habiendo hecho tal signo, ahora el Señor permite la persecución, como que sus esfuerzos son inútiles. Y por eso, repito, cae en una profunda depresión, hay una fuerte confrontación consigo mismo y con Dios, y esto lo lleva precisamente a tratar incluso de abandonar su misión. Sin embargo, el Señor lo levanta y a través de su mensajero, de un ángel, lo invita a subir a la montaña, lo invita a tomar el camino, a retomar el camino y a encontrarse nuevamente con Él. Y es aquí entonces que sucede lo que acabamos de escuchar en el texto que se proclamó. Elías sube a la montaña y espera el paso del Señor. ¿Cómo pasa el Señor? Dice el escritor del Libro de los Reyes que en primer lugar pasó un huracán, un viento fuerte que prácticamente tumbaba las montañas, pero el Señor no estaba en el huracán. Luego sucedió un terremoto, un fuerte temblor, pero el Señor tampoco estaba en el temblor. Después del temblor viene un fuego que quiso acabarlo con todo, pero el Señor no estaba en el fuego. Y finalmente el Señor pasa a través de una brisa suave. Y aquí es donde Elías entonces descubre que el Señor le está hablando. Cuando Elías hace silencio, cuando Elías es capaz de acallar su corazón, de acallar sus inquietudes, de afrontar toda esa realidad que está viviendo, en ese momento es cuando descubre que el Señor le habla a través de una brisa suave. La palabra que se utiliza allí, original, pues no tiene una traducción precisa a nuestro idioma, pero la palabra da la idea más bien de un hilo, de un silencio sonoro. Esa es, digamos, como la expresión más propia para hablar de esa brisa suave a través de la cual el Señor le habla a Elías. El Señor le habla a través de un hilo de silencio sonoro, es decir, de un hilo de un silencio elocuente. Cuando el corazón se acalla para escuchar al Señor, el silencio de Dios es más elocuente que muchas palabras. Y esto precisamente hace que el profeta recobre fuerzas y continúe con la misión. Dios no grita. Elías descubre que Dios no grita, que Dios no está en esas manifestaciones fuertes y maravillosas y espectaculares, no. Él habla suave. Dios habla suave, habla calladamente, habla en el silencio. Y por eso entonces es necesario que nosotros nos preguntemos durante estos días de Adviento que estamos viviendo, ¿realmente estoy dejando que el Señor me hable al corazón? La Navidad, repito lo que decía al comienzo, es un tiempo de mucho ruido externo, la música, el baile, bueno, tantas situaciones que tal vez no permiten ese espacio de interioridad. Por eso tenemos que vivir este tiempo de Adviento, este resto de Adviento que nos falta, en una actitud de silencio, de contemplación, de acallar la voz, de acallar esos ruidos internos y externos para poder escuchar la voz del Señor que nos habla. Entonces nosotros debemos prepararnos para la Navidad escuchando esa voz del Señor. Muchas veces podemos hacernos una pregunta: ¿por qué Dios calla? Sobre todo frente a algunas circunstancias difíciles de nuestra vida, frente a la realidad de la guerra, de la injusticia, frente a la actual realidad de la pandemia y la crisis que estamos viviendo. Uno pudiera hacer esa pregunta: ¿por qué Dios calla? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no está presente en medio de estas realidades? Pero resulta que sí nos habla no con el lenguaje que nosotros quisiéramos que Él nos escuchara, que Él nos hablara, nos habla con su lenguaje. El problema no es que Dios no nos habla, el problema es que nosotros no lo sabemos escuchar. Generalmente no escuchamos a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado ha levantado un muro, ha levantado un velo que no nos permite escuchar la voz de Dios.
el Señor nos habla, pero nosotros tenemos que tener unos oídos, no los oídos externos, sino los oídos del corazón muy agudos para poder comprender el lenguaje de Dios. Hay un conocido refrán que dice: no hay peor ciego que aquel que no puede ver. Parafraseando este refrán, pudiéramos decir nosotros: no hay peor sordo que aquel que no quiere escuchar. Precisamente por eso, porque el Señor nos habla, pero nosotros no lo queremos escuchar, o más bien, no dejamos que Él hable. Lo acallamos con nuestro pecado, lo acallamos con nuestra indiferencia, lo acallamos porque no somos capaces de entrar en intimidad con Él y porque no sabemos leer en los signos de los tiempos aquel mensaje que Él quiere darnos. Entonces, más que callarse Dios, sucede con frecuencia lo que sucede es que nosotros no lo dejamos hablar, no lo escuchamos, porque hay demasiado ruido en nuestra vida. Llámense ruidos externos, pero sobre todo esos ruidos internos que no nos permiten, que nos obstaculizan el escuchar la voz de Dios. Si no somos capaces de oírlo, si no somos capaces de escucharlo, mucho menos seremos capaces de hablarle. Si tenemos, diríamos de esa manera, como atrofiado ese oído del corazón para escuchar al Señor, pues mucho menos vamos a ser capaces de hablarle. Entonces, nuestra oración se convierte en un monólogo, cuando la oración debe ser un diálogo de tú a tú. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, el Señor nos habla acerca de la oración, especialmente en el versículo 7. Dice el Señor: y al orar, no hablen mucho como hacen los paganos, creyendo que Dios va a escuchar todo lo que hablamos. No sean como ellos, pues su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. De tal manera que el Señor nos pide que utilicemos palabrería para entablar ese diálogo con Él. No, hay que hacer silencio, hay que hablar, por supuesto. Hay que expresarle y manifestarle al Señor los deseos profundos del corazón, pero también debemos saber hacer silencio para escucharlo, porque repito, la oración no es un monólogo, la oración es un diálogo, y el silencio nos permite escuchar la voz del Señor. El Señor Jesús comprende perfectamente nuestro dolor. El Señor Jesús, en el momento más sublime de su existencia, en el momento más extremo de su existencia, que es la cruz, también sintió ese vacío, también experimentó lo que nosotros experimentamos, de sentirse un poco abandonado por Dios. En aquella palabra el Señor dice en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la expresión del vacío existencial cuando tal vez creemos que Dios no está con nosotros. Sin embargo, Jesús se abandona completamente a los brazos de su Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Pues esa debería ser nuestra actitud, abandonarnos completamente en las manos del Señor, que jamás nos abandona. Hay que entender entonces que si Dios permanece a veces en silencio, de una manera aparente, no es que sea indiferente ante nuestra suerte, sino al contrario, Él permanece en silencio porque quiere abrirse camino en nuestra alma. Por ejemplo, meditando un poco en los acontecimientos que contextualizan todo este tema del nacimiento del Señor en la Sagrada Escritura, uno pudiera preguntarse, bueno, ¿por qué Dios permitió que San José tuviera como ese sufrimiento de la incertidumbre ante la maternidad de María, una maternidad inesperada? Ahí la Sagrada Escritura nos presenta precisamente el sufrimiento de José. Y uno pudiera decir, ¿por qué Dios, pudiendo hacer las cosas de otra manera, por qué no le evitó ese sufrimiento a José? Pues porque el Señor le tenía preparado algo mucho más grande, nada más y nada menos que ser el custodio de su hijo y el custodio de su madre. De tal forma que el silencio de Dios es un abrirse camino en nuestra historia, es un abrirse camino en nuestro corazón, porque el Señor siempre nos tiene algo superior. Hablando de José, precisamente recordamos que este año el Papa Francisco ha querido celebrar el año de San José, desde el 8 de diciembre. Y en ese sentido, pues podemos nosotros también comprender todo lo que rodea esta reflexión que estamos haciendo del silencio, porque San José
es aquel hombre del silencio. Los evangelistas no nos reportan ni una sola palabra de San José, ni una sola palabra. Es un hombre que sabe acallar, y con María sabe guardar todo en su corazón. Por eso sería muy interesante que nosotros durante estos días en que estamos meditando de manera más cercana en los misterios de la Encarnación, pudiéramos hacer una especie de coloquio espiritual con San José, para que Él nos ayude a vivir en plenitud este gran misterio de la fe, que es la Encarnación. O sea que hay que pedirle a San José que nos ayude a ser hombres y mujeres del silencio, para saber escuchar la voz de Dios y para poder contemplar el misterio de Dios en lo más profundo de nuestro corazón. El Papa San Juan Pablo II precisamente resaltaba este aspecto del silencio de San José y decía lo siguiente: el silencio de San José estaba impregnado de la contemplación del misterio de Dios, con una actitud de total disponibilidad a la voluntad divina. El silencio de San José no manifiesta su vacío interior, al contrario, manifiesta la plenitud de su fe, de esa fe que lleva en su corazón y que guía, que orienta todos sus pensamientos y sus actos. Por eso entonces, pues yo les invito para que contemplemos también al hombre del silencio, a San José, y que en ese diálogo de amor con él podamos imitarlo en esta actitud contemplativa del misterio. Este Adviento debe ser para nosotros un momento de hacer silencio en nuestro corazón para abrirle paso a la contemplación. No dejemos que el ruido del mundo, no dejemos que nuestros ruidos interiores se conviertan en obstáculo para ese camino de interiorización en el silencio de Dios. Dejémonos contagiar por ese silencio de San José y hagamos de esta Navidad algo diferente, algo distinto, en un momento, un tiempo en el cual dejemos que sea el mismo Señor el que nos hable al corazón. Por eso yo les invito a que hagamos un ejercicio muy sencillo en casa. El ejercicio es contemplar el pesebre, contemplar en silencio, en un silencio meditativo, el pesebre, para allí poder descubrir esa presencia silenciosa y misteriosa de Dios en medio de nosotros. En ese ejercicio de oración silenciosa, además de la novena, por supuesto, que estamos a punto de comenzar, también contemplemos el pesebre, y allí en cada figura, en cada momento, en cada personaje, pues volvamos nuestro corazón a Dios y contemplemos su silencio elocuente en medio de nosotros. Les invito ahora para que terminemos como comenzamos este momento de reflexión, orando, pidiéndole al Señor su gracia y su misericordia para que podamos vivir este tiempo de Adviento y la Navidad que se nos aproxima en esta actitud de silencio contemplativo. Señor, tengo necesidad de ti, en especial cuando mi desánimo llega al extremo y siento un gran vacío. Por más cosas y acciones con que intente llenarlo, solo tú puedes saciarme. A veces busco el ruido para acallar la sed de ti, pero en el fondo mi corazón te ansía. Señor, cuando deje que los días pasan sin sentido, sal a mi encuentro, muéstrame tu cuidado y torna a mi desesperación en fe y esperanza. Sé que a veces me llamas a la soledad para hacerte presente en mi vida, como en la de Elías, en la de José, en la de María. Me buscas con ternura, no en el huracán o en el fuego, sino en la suave brisa, en la sonoridad y elocuencia del silencio. Señor, concédeme descubrirte en el silencio de mi corazón. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por acompañarme en este momento de reflexión. Les invito para que sigamos haciendo este camino de Adviento en preparación a la celebración grande de la Navidad, de la Encarnación del Hijo de Dios en medio de nosotros. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.
un suave atardecer. Era tu vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enséñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada, en la tierra que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo, María, cuando nos habla en los hombres, en el hermano que sufre, en la sonrisa del niño, en la mano del amigo, en la paz de una oración. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar al Señor.